Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar esta hermosa cestita o canastita en forma de corazón. Es ideal para realizar un regalo para este Día de la Madre. Les voy a contar, les voy a mostrar, miren lo bonita que está esta cestita, es muy hermosa. Está hecha con el color clásico de los corazones, ¿sí? Bien, es muy bonita. Yo la tejí con lana acrílica, con un hilado de grosor, lana acrílica de grosor 4/7, que sería un grosor mediano o gruesito. Vamos a estar utilizando un ganchillo de 6,5 milímetros, o si no, utilicen el ganchillo más grande que ustedes tengan. Si no tienen un hilado grueso, si es que lo quieren hacer más o menos de este tamaño, pueden utilizar una hebra doble, ¿sí? Bueno, en este caso yo voy a estar utilizando esta lana, que es de grosor medio, no es muy gruesa, pero esto hace que podamos tener una cestita un poco más grande, ¿sí? Si lo hacemos con un hilado más delgado, nos va a salir más pequeña. Si lo hacemos con un hilado más grueso, tanto puede ser totora, podemos hacerlo con hilo de algodón, con lana acrílica, ¿sí? Con lana sedificada, con lo que ustedes quieran. Así que solo tienen que adaptar el ganchillo con el grosor del hilado que ustedes vayan a elegir para realizar esta cestita o canastita en forma de corazón. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerla? También vamos a estar usando tijeras y aguja lanera, ¿sí? Que tenga un ojal grande, ¿sí? Bueno, vamos a tomar el color con el cual vamos a comenzar a realizar el corazón y vamos a hacer un punto con el hilo, ¿sí? Para unir el ganchillo con el hilado. Y ahora hacemos 2 cadenas al aire. Bueno, ahora nos vamos a la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo. ¿Sí? Esta sería la primera vuelta. Vamos a hacer una cadena de altura y vamos a girar la labor. En este puntito que hemos hecho vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Esta sería la vuelta número 2. Levanto, vamos a girar. En el primer punto vamos a hacer un aumento. En el segundo vamos a hacer un punto bajo solito y en el último puntito vamos a hacer nuevamente un aumento. Esta sería la vuelta número 3 y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Vamos con la vuelta número 4. Vamos a comenzar haciendo un aumento. Serían 2 puntos y vamos a hacer un punto en cada punto hasta que lleguemos al último punto. En el último punto vamos a hacer un aumento otra vez. Y aquí esta vuelta la terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos por la vuelta número 5. Comenzamos con un aumento. Hacemos todos los puntos hasta llegar al final. Puntos bajos. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento nuevamente. Y esta vuelta tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Levanto una cadena de altura nuevamente, giramos la labor, comenzamos y hacemos un aumento al comienzo. Tejemos todos los puntos y hacemos un punto al final. Luego de hacer el aumento en el último punto, tenemos 11 puntos en la vuelta número 6. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 7. En la vuelta número 7 volvemos a hacer lo mismo. Hacemos un aumento al comienzo, un punto en cada punto y
un aumento en el último punto. Y la vuelta número 7 la vamos a finalizar con 13 puntos. Ahora, cuando finalizamos la vuelta 7, levantamos una cadena de altura y vamos a comenzar con la vuelta número 8, que es igual a las que venimos haciendo. Hacemos 2 puntos al comienzo, que sería un aumento. Se me está enganchando el hilo. Voy a tomar más hilo. Y vamos a hacer un punto en cada punto y al final vamos a hacer un aumento nuevamente y vamos a completar la vuelta número 8 con 15 puntos. Una vez finalizada la vuelta 8 con 15 puntos, vamos a levantar una cadena de altura, damos vuelta y volvemos a hacer lo mismo. Hacemos un aumento al comienzo, tejemos todos los puntos que corresponden hasta que lleguemos al último punto y vamos a hacer un aumento nuevamente y vamos a finalizar la vuelta número 9 con 17 puntos. En la vuelta número 10, levanto una cadena, giramos la labor y vamos a tejer un punto en cada punto, o sea, vamos a tejer en la vuelta número 10, 17 puntos bajos. Levantamos una cadena de altura, giramos la labor y en la vuelta número 11 hacemos un aumento al comienzo, un aumento al final y tejemos un punto en cada punto hasta que nos encontremos con el último punto y hagamos el aumento, ¿sí? Lo mismo que veníamos haciendo. Entonces, en la vuelta número 11 vamos a finalizar con 19 puntos bajos. Ahora vamos a levantar una cadena de altura y vamos a tejer en la vuelta 12, 13, 14 y 15, 19 puntos bajos. O sea, en las próximas 4 vueltas vamos a estar tejiendo un punto en cada punto, ¿sí? Esta sería la vuelta. Hacemos siempre una cadena de altura. Esta sería la vuelta número 12. Entonces recuerden, 12, 13, 14 y 15 son con 19 puntos bajos, o sea, un punto en cada punto. ¿Sí? No vamos a realizar ningún aumento. Solo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos disponibles. Una vez que hemos completado la vuelta número 15 con 19 puntos bajos, lo que vamos a hacer ahora es levantar una cadena de altura y comenzar a hacer el corazón. Vamos a levantar, como ya dije, esa cadenita de altura y lo que vamos a hacer ahora es tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la vuelta número 17 levanto una cadena de altura, giramos la labor y vamos a hacer una disminución al comienzo. La disminución sería, tomo el punto y no lo termino. El primero, ¿sí? Tomo el segundo punto, no lo termino, ahora tomo lazada y cierro los 3 aritos juntos. Y ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Levanto una cadena de altura, giramos la labor y comenzamos con la vuelta número 18. En la vuelta número 18 hacemos una disminución al comienzo y una disminución al final. O sea que vamos a tejer hasta que dejemos 2 puntos sin tejer al final para poder hacer la disminución. ¿Sí? Aquí tenemos 3 puntos, vamos a hacer uno más y en estos 2 puntos que nos quedan vamos a hacer la disminución.
hacemos un punto bajo y no lo finalizamos, hacemos otro punto bajo, no lo finalizamos, tenemos 3 aritos, tomamos lazada y cerramos los 3 juntos. Levanto una cadena de altura y hacemos lo mismo en la vuelta 19. Hacemos una disminución al comienzo, en los 2 primeros puntos, tejemos hasta que dejemos 2 puntitos sin tejer. Ahí estamos. Y vamos a hacer la disminución. Y ahora nos quedaron 4 puntos. Esta sería la vuelta número 20 y vamos a hacer en estos 2 puntos que nos quedaron 2 disminuciones y finalizamos con esta mitad del corazón. Hacemos una disminución en los primeros 2 puntos y una disminución en los otros 2 puntos, ¿sí? Ahora vamos a cortar el hilo. Vamos a hacer un nudito y vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Vamos a girar la labor y vamos a tomar un punto con el hilo, lo vamos a hacer nuevamente juntos para que quede mejor comprendido. Vamos a tomar ese puntito que hemos formado, lo vamos a poner aquí y vamos a levantar como siempre una cadena de altura. Volvemos a este mismo puntito y vamos a hacer, si podemos nos llevamos la colita de hilo y vamos a hacer, como hicimos del otro lado, 9 puntos bajos. Lo que tendría que pasar es que nos tendría que quedar un puntito sin tejer, porque son 19, 8 y 8, 9 y 9, 18 y una 19. ¿Sí? Porque hemos tejido 9 puntos aquí, vamos a tejer 9 puntos acá y teníamos en total 19. Y recuerden que nosotros estamos haciendo 9 puntos y 9 puntos en cada uno de los lados del corazón, entonces eso sería 18 puntos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien, nos ha quedado un puntito solo. Esta colita de hilo la vamos a esconder, así la vamos a esconder, no la vamos a cortar, disculpen. Y vamos a continuar. Levantamos una cadena de altura, vamos a girar la labor y en el primer punto íbamos a hacer un aumento. Y luego 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos una cadena de altura, vamos a girar y en las 2 próximas vueltas lo que vamos a hacer es una disminución al comienzo y una disminución al final. Entonces tejemos todos los puntitos hasta que dejemos 2 sin tejer para hacer la disminución al final de esta vuelta. ¿Sí? Aquí nos encontramos con los 2 puntos finales y aquí hacemos una disminución. Tomo lazada, cierro los 3 juntos. En esta próxima vuelta hacemos lo mismo, una disminución al comienzo y tejemos 2 puntitos bajos y ya estamos con los 2 puntos que serían para la disminución. En esta vuelta levantamos una cadena de altura, giramos la labor y nos quedan 4 puntos. Entonces los que nos quedaría hacer serían 2 disminuciones. Y aquí hemos finalizado con el corazón. Bien, vamos a cortar el hilito y vamos a hacer un nudito. Muy bien. Y aquí estaría finalizada la primera parte de nuestra cestita. Lo que yo hice fue esconder los hilos para que me sea más fácil realizar ahora el borde del corazón. Así que les recomiendo que escondan las hebras porque si no, muchas veces las podemos esconder mientras estamos tejiendo, pero a veces
Si las escondemos es un poco más fácil. Vamos a formar un punto con el hilo y ahora lo que vamos a hacer es todo un marco, ¿sí? Que le haga una mejor terminación al corazón para luego poder levantarle lo que son las paredes o la altura de la canastita, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es formar un punto con el hilo. Nos podemos poner aquí en el centro del corazón, donde tenemos hecho el primer punto bajo. Vamos a pasar por ahí. Bien. Y vamos a hacer un punto bajo en este primer espacio. Bien. Ahora vamos a ir llevándonos las colitas de hilo en escondiendo esta colita de hilo que nos quedó. Ahora vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los espacios que encontremos, ¿sí? Ya que los puntos no están delimitados, sino más o menos hacerlo en cada una de las vueltas. Vamos a ir haciendo un punto bajo por aquí hacemos otro. Espacio que nos vamos encontrando, aquí hacemos otro punto bajo, vamos haciendo un punto bajo. Y así lo hacemos toda la vuelta. Cuando lleguemos a la parte del corazón, la parte de arriba, hacemos lo mismo, ¿sí? Seguimos tejiendo un punto en cada punto. Aquí estamos llegando a una de esas partes del corazón, entonces es muy fácil, es lo mismo. Seguimos haciendo puntos bajos, ¿sí? En cada uno de los espacios. Los espacios los vamos a ir haciendo nosotros, ¿sí? Porque los puntos no están. Los puntos los vamos a formar ahora. Por eso luego de hacer todo este borde de puntos bajos, vamos a hacerle las paredes a la cestita. Bueno, aquí en este punto que nos había quedado sin tejer hoy cuando hicimos las dos partes del corazón, las dos mitades, bueno, ahí vamos acá en este espacio también vamos a tejer un punto y aquí en este puntito que no habíamos tejido, ahora sí lo vamos a tejer con un punto bajo y continuamos tejiendo todos los puntitos hasta llegar al otro lado, ¿sí? Yo voy a continuar tejiendo hasta que lleguemos aquí al borde del corazón y les muestro qué hacemos. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta y vamos a encontrarnos nuevamente con el centro del corazón. Hacemos un punto bajo y hacemos una cadenita. Nos vamos a pasar a este punto, ¿sí? Y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo y vamos a comenzar de nuevo. ¿Por qué corto el hilo? Si quieren no corten el hilo y continúen haciendo toda esta parte. Pero yo lo hago para que tenga una mejor terminación. Hasta incluso esta parte donde está hecho esto, yo voy a hacer también una terminación con aguja lanera para que me quede mejor, ¿sí? Pueden hacer ese punto deslizado que les mostré recién. Bueno, vamos a prepararnos para tejer todo lo que es la altura de la canastita, que también son puntos bajos, ¿sí? Bien. Lo que les quiero decir ahora es que siempre todo lo que nosotros tejemos tiene una parte derecha y una parte del revés. En este caso, la parte del derecho sería donde las cadenitas nosotros las vemos bien. Cuando los damos vuelta, las cadenitas no se ven, ¿sí? Esta sería la parte del revés de la labor. Nosotros vamos a estar tejiendo ahora en esta parte. ¿Por qué? Porque la parte del revés va a quedar para abajo y la parte de arriba va a quedar para que nosotros la estemos viendo en la cestita, ¿sí? Así tiene una mejor terminación y queda mucho más linda. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, vamos a estar tejiendo, vieron que aquí este punto es como si fuera una cadenita, una espiguita.
tenemos una parte superior y una parte inferior. Nosotros vamos a estar tejiendo en la parte superior, en esta primera vuelta. Nos vamos a poner en cualquiera de los puntos, ¿sí? Y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos, pero tejiendo, aquí le vamos a hacer solo una cadenita, solo en la hebra de arriba, ¿sí? En la hebra superior. Vamos a estar tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos, sin hacer aumentos, ¿sí? Sin hacer ninguna disminución. Solamente las vueltas de la cestita son un punto en cada punto, así que es muy fácil. Siempre tejiendo solo sobre la hebrita de arriba o la hebrita superior. Seguimos realizando puntos bajos, ¿sí? Así que esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todo el corazón. Cuando nos encontremos con las partes así, por ejemplo, ahora que estamos haciendo una de las mitades del corazón, seguimos tejiendo lo mismo, un punto bajo en esta vuelta, ¿sí? Solo es una vuelta tejiendo sobre una de las hebras. Así que se teje a todo lo largo del corazón. Aquí estoy llegando casi a esta parte curva, ¿sí? Del corazón. Bueno, entonces aquí seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Seguimos tejiendo sobre un punto bajo sobre la hebrita de arriba, ¿sí? Y así todo el corazón. Aquí estoy por llegar a la esquina, entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguimos tejiendo en la hebra de arriba, ¿sí? Y aquí tomamos estos puntitos y también la cadenita que habíamos hecho, ¿sí? Esa cadenita la tejemos también en la hebra superior, hacia en el medio, se tejería, ¿sí? Aquí no, ya lo tejí, perdón. Y ahora seguimos tejiendo un punto en cada punto, ¿sí? Hasta que lleguemos aquí. Aquí ya estoy finalizando toda la vuelta y lo que vamos a hacer es, ¿vieron? En este punto vamos a pasar al siguiente y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y cerramos la vuelta. Pero ahora las próximas vueltas las vamos a tejer en forma de espiral. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros no vamos a estar cerrando cada vuelta, sino que vamos a continuar tejiendo. Vamos a realizar 4 vueltas, así como las venimos haciendo, pero ahora tomando la hebrita completa, hacemos una cadena de altura y comenzamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos. Sí, les recomiendo, si quieren, tomen un ganchito marcapuntos y coloquen en este primer punto para saber cuántas vueltas van haciendo. Una vez que hemos marcado el ganchito, recuerden que es tejer un punto en cada punto. Pero ahora recuerden que tomamos el punto por completo, ¿sí? Solo la primera vuelta la hicimos tomando la hebra superior. Y ahora son 4 vueltas, ¿sí? Que las vueltas se contarían, damos todo, tejemos todos puntos bajos hasta que lleguemos al marcador de puntos, sería una vuelta. Se sigue haciendo hasta que vuelven al marcador, sería 2, así todo hasta el marcador 3, otra vuelta más y 4, ¿sí? Así van contando las vueltas. Yo voy a tejer eso y luego les digo cómo le hacemos este hermoso borde. Aquí nos encontramos con el marcador, lo que vamos a hacer es sacarlo. Vieron que yo les dije que vamos a tejer en forma de espiral, o sea, sin cerrar las vueltas. Finalicé la primera vuelta, continúo haciendo un punto bajo y vuelvo a marcar el primer punto. Así identifico cuando finalizo cada vuelta y así las puedo contar mejor. Aquí ya he finalizado las 4 vueltas con la vuelta que habíamos hecho tomando la hebra superior, serían 5, ¿sí?
si ustedes quieren seguir haciéndole más alta el borde de la cestita, lo pueden hacer tejiendo más vueltas, ¿sí? Yo lo hice con 5 vueltas. Y ahora la sexta va a ser con el borde que vamos a utilizar. Vamos a sacar el marcador. Vamos a hacer un punto más que me faltaba. Y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora sí hacemos un punto deslizado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, levanto una cadena de altura y vamos a ponernos en todo el punto y vamos a hacer un punto raso. Levanto una cadena de altura, paso al siguiente punto y hago un punto deslizado. Una cadena de altura, paso al siguiente punto y hago un punto deslizado, ¿sí? Levanto una cadena de altura, paso al siguiente punto y hago un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Una cadena de altura, un punto deslizado. Una cadena de altura, un punto deslizado. Y miren lo bonito que queda el borde. Si quieren, pueden poner un marcador de punto en este comienzo. Si no, se van a dar cuenta ustedes seguramente dónde va a finalizar la vuelta. Pero si quieren, lo colocamos, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Aquí ya he dado toda la vuelta, voy a sacar el ganchito. Y vamos a hacer un punto deslizado, nos faltaría un punto deslizado y una cadena. Y ahora vamos a finalizar este corazón, quedó todo desarmado, ¿sí? Porque lo hemos toqueteado tanto que luego lo tenemos que acomodar. No se preocupen si están viendo algo que no tiene forma de corazón. Bueno, nosotros ahora hemos hecho esa cadena de altura y nos vamos a poner aquí abajo, en este espacio. Así el puntito queda más armonioso, ¿sí? Y queda más parecido al punto que estábamos haciendo, ¿sí? Escondemos los hilos y les muestro cómo acomodamos el corazoncito también. Bueno, aquí quedó el corazón todo desarmado. Lo vamos a volver a acomodar porque hemos hecho el borde, lo hemos toqueteado un montón. Así que no se preocupen que esto va a volver a ser una cestita en forma de corazón, ¿sí? Entonces, por eso lo importante es levantar una cantidad de puntos lo suficiente como para que esto también no se desarme, ¿sí? Porque si no, va perdiendo la forma de corazón. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Miren lo bonita que quedó la cestita, lo preciosa que quedó, es muy hermosa, es muy espaciosa también. Miren lo bonita que es. Bueno, está muy hermosa, miren las dos, están preciosas. Parece que esta quedó un poquito más grande que la que había hecho anteriormente. Está muy bonita. Bueno, espero que les haya gustado. Les doy muchas gracias de corazón. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por sus me gusta. Gracias por compartir los videos. Gracias por sus hermosos y amables comentarios. Y si también tienen ganas de colaborar con el canal, pueden realizarlo con el botoncito de super gracias, que es un corazoncito que está en un costadito debajo de los videos. Les doy muchas gracias. Espero que les guste, que tejan muchas de estas cajitas en forma de corazón. Y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.